¿Qué onda, Warriors? Un nuevo tráiler de KOF 15 ha sido revelado. Para sorpresa de muchos, el día de ayer tuvimos la revelación de un personaje para KOF 15, el cual es el rey de los dinosaurios T-Sock, ahora con su variante conocida como King of Dinosaur. Así que bien, empecemos con su análisis de todo lo que trajo esta revelación. El King of Dinosaur regresa a KOF. En una noche movida donde ocurrió de todo, expliquemos paso a paso lo que sucedió. Para comenzar, el día de ayer era un martes de silueta como cualquiera. Todos los Warriors y yo estábamos esperándola en directo. La silueta es revelada y podemos darnos cuenta a simple vista quién es el personaje, siendo una de las siluetas más fáciles de adivinar. Hasta ahí todo normal, hasta que, de repente y de la nada, SNK borra la publicación y la silueta. Ahí todos nos estábamos preguntando, ¿pero qué está pasando? ¿Esa silueta no debía ser revelada? ¿Se han equivocado? Pues no terminamos de formular esas preguntas que ¡boom! Resulta que SNK había agregado a la lista de reproducción de los trailers de KOF 15 el trailer del King of Dinosaur en oculto. Para aquellos que no sepan, cuando un video está en oculto, significa que solo pueden ver el video las personas que tengan el link o acceso a él. Y al estar en una lista de reproducción, básicamente es como obsequiarnos el link. Pues en ese momento, todo fue un lío, por no decir otra palabra. SNK, al darse cuenta del error que había cometido y al ver que todos ya habían visto el tráiler que estaba en oculto para mañana, decidió borrar la silueta y publicar oficialmente el tráiler tiempo después, porque ya todos lo habían visto, y esto es como un virus, si algo se filtra, se esparce por todos lados. También cabe recalcar que el tráiler había sido subido hace 5 días, pero eso no quiere decir nada, ya que simplemente lo subieron antes y pensaban dejarlo en público el día miércoles, así que eso en principio sería lo que ocurrió el día de ayer. Otra teoría dice que la silueta era demasiado obvia y por eso revelaron el tráiler, pero no creo que haya sido así, si no, no se hubieran molestado siquiera en hacer la silueta solo para mostrarla unos 2 minutos. Y es más, la silueta de Mai también era demasiado obvia e igualmente tuvimos que esperar un día para la revelación de su tráiler. Así que en fin, como dije ayer en mi directo, alguien será despedido. Volviendo al análisis del tráiler en sí, para aquel que no lo sepa, este personaje King of Dinosaur es T-Sock o Griffon, pero con otra máscara. Es como yo con mi variante de Javi Clown. T-Sock perdió un combate frente a Nelson, dejando en su cuerpo muchas heridas y una gran herida en su orgullo sobre todo. Así que renació como luchador en esta variante de King of Dinosaur, por lo que son el mismo personaje pero con otra máscara. Aquí, en el manga de KOF 14 A New Beginning, en su combate con Clark, lo confirma muy bien gráficamente, donde Clark le quita la máscara para darnos la sorpresa de tener otra máscara debajo. ¿Cómo puede luchar con 2 máscaras puestas? En fin, King of Dinosaur cuenta con mejoras mínimas respecto a KOF 14 en cuanto a su diseño. Y es que a simple vista luce exactamente igual, solo que con las mejoras gráficas de KOF 15. Conserva su actor de voz de KOF 14, Hikaru Hanada. No hay nuevo escenario, pero sí tenemos una nueva canción. Este tema que se escucha de fondo no me da alusión a un México Team, similar a cuando en el tráiler de Luong se escuchó el tema del equipo, y tampoco me hacía alusión al Kim Team, por lo que esto puede darnos una pista de que quizás esta vez el México Team no se conforme como la mayoría creíamos en un principio. Esta canción me da a entender de que se trata de un equipo de lucha libre o algo así. Ya veremos en el futuro, pero gente de México, sean sinceros, ¿el tema que se escucha en el tráiler de King of Dinosaur hace alusión a México? Ahora, pasemos a la comparación de sus movimientos respecto a KOF 14. Esta vez, Orpheus no ha podido ayudarnos, así que tuve que ponerme manos a la obra y hacerlo por mí mismo. Menudo trabajo el de grabar e imitar cada movimiento del tráiler a la perfección, y luego editarlo para que encaje. De aquí le envío un felicitaciones a Orpheus por hacer esto cada semana. Así que bien, aquí tienen mi versión. Primero que nada, disculpen la demora, pero saben que yo edito de más mis videos y es por eso que tardo más.
Sería mucho más fácil solo poner el tráiler de fondo y hablar encima, pero no sería mi estilo. Así que bien, aquí tienen mi comparación de movimientos. Como podemos ver, el King of Dinosaur trae nuevos movimientos en esta 15ª entrega. Ahora cuenta con un antiaéreo, en el cual toma al oponente en el aire y lo estampa contra el suelo. Luego tiene algunos combos que se hacen de manera diferente y la nueva inclusión del golpe fuerte con armor. Pero sin dudas, el cambio más notorio es su clímax, donde ahora arroja al oponente hacia el cielo, lo embiste en el aire, lo estrella contra el suelo y finaliza con un rugido provocando la erupción de un volcán. Tremendo clímax que le hicieron al King of Dinosaur, reemplazando a aquel de KOF 14 donde embestía al oponente con todo contra una esquina y se marcaba el símbolo de su pisada. Sin dudas, un gran cambio. Volviendo al tema de los equipos, hay 3 variantes que veo posible de momento. La primera es el clásico México Team que vimos en KOF 14. La única contra que le encontraría a este equipo es el tema del equipo, que suena en el tráiler de King of Dinosaur. Fuera de eso, es el más probable que ocurra. Luego tenemos 2 variantes del Wrestling Team. La primera es la que les hablé en mi video anterior, Ramón junto a The Red Dragon, pero con King of Dinosaur en lugar de Ángel. Ya les hablé en mi video anterior acerca de los guiños que podrían hacer que The Red Dragon llegue a KOF 15. Pues por ahora, esa teoría aún no se cae. Ya veremos en las próximas semanas. La otra variante también está interesante. Es que se une al equipo el personaje Raiden, que debutó en KOF 13. Habíamos visto arte conceptual suyo liberado hace tiempo, por lo que quizás el personaje sí esté desarrollado y encaja con la estética del equipo de lucha libre. Así que bien, estos son mis 3 candidatos de equipo para Ramón y King of Dinosaur, que si no sucede nada raro, volverán a estar juntos en esta nueva entrega. Si Ángel no está con ellos, no quiere decir que no estará en KOF 15, sino que estará en otro equipo, quizás algo relacionado con NES. Muy bien, así finaliza mi análisis al tráiler de King of Dinosaur en KOF 15. Agreguemos al rey de los dinosaurios al roster de personajes. De momento, junto a Ramón. ¿Quién será el tercer integrante de este equipo? ¿Tendremos México Team o un equipo de lucha libre? Nos vemos mañana en directo, donde tendremos el último capítulo de Mortal Kombat Armageddon, y la próxima semana con un nuevo video de KOF 15. ¿Cómo sería conformado un roster con todos los personajes de KOF 14? La próxima semana lo veremos. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.